Hola chicos, os voy a explicar en este vídeo cómo resolver triángulos rectángulos. Resolver triángulos rectángulos significa calcular todos sus ángulos y todos sus lados, de tal manera que siempre me darán algunos valores conocidos y yo tendré que calcular finalmente pues, los tres ángulos y los tres lados. Bien, pues vamos a ver fundamentalmente dos casos. Aquí os he puesto el caso 1, donde me dan evidentemente el ángulo de 90 grados, por eso sé que es un triángulo rectángulo, y ahora me dan otro ángulo y un lado. Es decir, me dan el ángulo de 90 grados, otro ángulo, el de 40 grados, y estos 9 centímetros, que es el valor de uno de los lados, en este caso es un cateto. Pues tendré que calcular cuánto vale el otro ángulo, cuánto vale el otro cateto y cuánto vale la hipotenusa. Entonces lo primero que tenemos que calcular es cuánto vale el tercer ángulo desconocido. Los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Por tanto, si a 180 grados yo le resto los 90 grados del ángulo recto y los 40 grados del otro ángulo, pues me queda que ese tercer ángulo desconocido tiene que valer 50 grados. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos calcular el valor de los otros lados, ¿vale? Lo vamos a hacer a partir de las razones trigonométricas del ángulo 40, ¿vale? Lo podría haber hecho también a partir de las razones trigonométricas del otro ángulo agudo, del ángulo de 50 grados. Entonces, el seno de 40 yo sé que es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de 40 grados? Este, ¿vale? Pues seno de 40 grados, como es cateto opuesto entre hipotenusa, es igual a 9 partido de la hipotenusa. Aquí, ¿cuál va a ser mi incógnita? Mi incógnita va a ser la hipotenusa. Entonces, si yo cojo esta ecuación, seno de 40 grados es igual a 9 partido de hipotenusa y despejo la hipotenusa, esto pasa multiplicando a aquel lado, el seno de 40 pasa dividiendo, por tanto me queda que la hipotenusa es igual a 9 partido del seno de 40 grados. Si vosotros cogéis la calculadora, pues esto os da que aproximadamente es igual a 14 centímetros, lo que vale la hipotenusa, ¿vale? Bien, pues ya tengo calculada la hipotenusa. Para calcular ahora el valor del cateto contiguo a 40 grados, es decir, el valor del lado que he llamado yo x, pues para eso, ¿qué es lo que puedo yo calcular? Pues ya conozco la hipotenusa que vale 14 y en este caso este es el cateto contiguo de 40 grados. Pues recordad, el cateto contiguo era siempre el coseno, ¿vale? Entonces, calculo yo una razón trigonométrica en la que intervenga el cateto contiguo, ¿vale? Yo he cogido la tangente. La tangente de 40 es igual al cateto opuesto, que en este caso será 9, partido entre el cateto contiguo, que es x. Aquí despejo la x igualmente, pasa allí multiplicando la x, la tangente pasa abajo dividiendo y por tanto la x igual a 9 partido tangente de 40 y me sale 10,72. Hay muchas otras opciones de calcular este valor de x, por ejemplo, si yo en lugar de coger la tangente hubiese decidido, como a mí me interesa el cateto contiguo, pues podría haber cogido, como estaba diciendo antes, el coseno de 40 grados. El coseno de 40 grados viene dado por el cociente entre el cateto contiguo, que sería x, y la hipotenusa. Como yo ya sé cuánto vale la hipotenusa, pues ahí despejaría el valor de la x, ¿vale? Incluso hay otras opciones también de calcularlo, por ejemplo, a partir de las razones trigonométricas de 50, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el seno de 50 es igual al cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto de 50 sería x partido la hipotenusa, ¿vale? Pues así también lo podríamos calcular, o incluso con la tangente de 50, hay muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a ver ahora el segundo caso. El segundo caso es cuando me da el ángulo de 90 grados, evidentemente, por eso sé que es un ángulo recto y que es un triángulo rectángulo, y ahora me dan dos lados. Entonces, yo ahora, para calcular los ángulos, no puedo hacerlo de manera tan fácil como lo he hecho antes. No puedo restarle a 180 grados, ¿vale? Le resto 90, pero ahí me quedan 90 repartidos entre este ángulo y este ángulo. No sé cuánto mide cada uno, entonces tenemos que hacerlo de otra manera. ¿Qué es lo que hemos hecho en primer lugar para calcular el tercer lado? Como se trata de un triángulo rectángulo, una vez yo conocido dos lados de un triángulo rectángulo, puedo calcular el tercero con Pitágoras.
pues hipotenusa al cuadrado es igual cateto conocido al cuadrado, que es 9, y el segundo cateto al cuadrado, que lo he llamado x. Pues me sale que esa hipotenusa va a valer 12. Vale. Pues estos son los valores que yo ya conozco, 9, 15 y 12. Y ahora tengo que calcular esos dos ángulos que he llamado alfa y beta. Para esto tenemos que hacer uso de la trigonometría. Y vamos a tener que hacer uso del arco seno, el arco coseno o el arco tangente. Pues bien, para calcular alfa, yo he elegido el seno de alfa. Podría haber cogido igualmente el coseno de alfa o la tangente de alfa, da igual. Como yo sé que el seno de alfa es cateto opuesto partido de la hipotenusa, el cateto opuesto de alfa es el que está aquí, que es 12, y la hipotenusa es 15, siempre el lado mayor del triángulo rectángulo. Pues yo sé que eso me sale con la calculadora, 12 entre 15 es 0,8, ¿vale? Pues yo sé, el seno de alfa, de un ángulo alfa, es 0,8. Aquí, ¿cuál es la incógnita? La incógnita es alfa. Pues cuando yo tengo esto, la manera de despejar alfa aquí es con el arco seno, es decir, yo quiero averiguar el arco, el ángulo, cuyo seno vale 0,8. Pues para eso, alfa es igual al arco seno de 0,8, con la calculadora lo calculo, como expliqué la semana pasada, y me sale que es 53,13 grados, ¿vale? Podríamos haberlo hecho, insisto, con el coseno de alfa y con la tangente de alfa. Y utilizando aquí, pues en lugar de cateto opuesto sería el cateto contiguo en el caso del coseno, o bien en el caso de la tangente, pues sería cateto opuesto entre cateto contiguo. Sería 12 partido 9, cateto opuesto entre cateto contiguo, y después haría la arco tangente, ¿vale? Bien, y por último, para calcular beta, ya sí es muy fácil, lo calculamos directamente porque ya conozco dos ángulos. El de 90 grados y el que acabo de calcular de 53,13, pues a 180 grados, que es lo que miden los ángulos interiores de un triángulo, le resto 90 grados y le resto 53,13. Y obtengo que ese ángulo beta vale 36,87. En total los tres suman 180 grados. Eso es todo.